Bienvenidos a todos mi gente hispanohablante. Donald Trump convocó una reunión secreta con sus principales generales mientras aumentan las señales de una posible escalada militar con Irán. Pero lo que empezó a revelarse sobre submarinos nucleares, planes de ataques y movimientos nucleares está generando muchísima preocupación. Donald Trump ha estado convocando una reunión secreta con sus generales de más alto rango, ya que la guerra, una vez más, podría ser inminente. Es decir, técnicamente la guerra no se ha detenido. Ha habido esta farsa de un alto al fuego, pero hay una reunión de alto secreto llevándose a cabo ahora mismo entre Donald Trump y sus principales generales, donde discutirán una mayor escalada, lo cual causaría una depresión global, pondría en riesgo a nuestras tropas y provocaría una inflación masiva. El pueblo estadounidense sufriría aún más. Donald Trump calificó la respuesta de Irán a su exigencia de rendición como una total pieza de basura. Donald Trump dijo: ni siquiera terminaré de leer lo que Irán me envió. Ya sé, tal vez deberías intentar leer algo en realidad, Donald, pero esta es una reunión que se llevó a cabo en la sala de crisis, la Situation Room de la Casa Blanca, con un gran grupo de generales. Estamos enterándonos de que también estarán en la sala de situación J.D. Vance, enviado especial para Medio Oriente, Rusia y casi cualquier otro lugar. El patético tipo de los bienes raíces, Steve Witkoff, quien de alguna manera está en nuestro gobierno, Marco Rubio, Pete Hegseth, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, y se espera la asistencia del director de la CIA, John Ratcliffe. Ahora, sobre esta reunión, ya sabemos que efectivamente se ha estado llevando a cabo. Las personas en esta reunión corrieron inmediatamente a su fuente, Barack Rabe, de Axios, ¿verdad? El taquígrafo de Donald Trump, el propagandista externo de Donald Trump, y eso es lo que están publicando ahora sus taquígrafos. Los medios de su régimen citando a dos funcionarios estadounidenses. Axios informa que Donald Trump está sopesando un plan para realizar ataques limitados, algo parecido a lo que Benjamin Netanyahu le decía que hiciera hace unos días contra Irán, en un esfuerzo por coaccionar para que acepten las conversaciones nucleares. Según un funcionario estadounidense, les dará un pequeño ajuste, mientras que otro funcionario dijo: creo que todos sabemos hacia dónde va esto. En otras palabras, hacia dónde se dirige esto parece ser el plan de Benjamin Netanyahu de que la guerra parece inminente. Ahora, según un informe, una opción sobre la mesa es atacar al 25% de los objetivos de Estados Unidos. Ha marcado, pero aún no lo ha golpeado. También lo que estamos aprendiendo es que un submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear clase Ohio de la Marina de Estados Unidos, identificado como el USS Alaska, ha atacado públicamente en Gibraltar, con la seguridad de la Marina Real y una zona de exclusión de 200 metros tras las declaraciones de Donald Trump. Los submarinos clase Ohio transportaban hasta 20 misiles nucleares Trident y casi nunca realizan visitas a puertos públicos. No anuncian cuando van a estar en algún lugar públicamente, son secretos. Pero Donald Trump está anunciando una ubicación de un submarino nuclear al mismo tiempo que ha estado diciendo que Irán experimentará un resplandor poderoso si no aceptan un trato a nuestros términos, y la Marina de Estados Unidos, de hecho, ha confirmado que este submarino de misiles balísticos clase Ohio, armado nuclearmente, ha atacado. Esto es especulativo. Han anunciado que el submarino nuclear está allí, listo para actuar. Una clara amenaza de guerra nuclear por parte de Donald Trump y más crímenes de guerra provenientes de este régimen. Ahora, el líder del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, acaba de responder: nuestras fuerzas armadas están listas para entregar una respuesta bien merecida a cualquier agresión. Ghalibaf explica: una estrategia equivocada y decisiones equivocadas siempre conducirán a resultados equivocados. El mundo entero ya se ha dado cuenta de eso. Estamos preparados para todas las opciones, se sorprenderán. Ahora bien, Donald Trump reveló accidentalmente esta reunión de alto secreto de generales que debía mantenerse en reserva mientras estaba en la oficina oval, con un grupo de mujeres políticas que hablaba sobre el esperma. Donald Trump estaba hablando del recuento de espermas de los hombres e hizo que Robert F. Kennedy Jr. dijera que hay una crisis mundial de esperma en este momento. Hizo un video ayer justamente hablando de esto. Donald Trump les dijo a las mujeres: no hablen demasiado tiempo, no hablen mucho. Robert F. Kennedy Jr. hablará de esperma, pero ustedes no hablen demasiado tiempo. Fue lo que Donald Trump les dijo a las mujeres, porque tengo generales esperándome. Así que escuchen a Robert F. Kennedy Jr. hablar de esperma y sean rápidas, porque tengo que hablar con generales. Donald Trump dijo literalmente eso. Miren el clip, por favor. And Dr. Alex Adams, and you'll speak not too long because I am being waited on by a large group of generals, and that's also important, you know, having to do with the absolutely lovely country of Iran.
That's the way they Well, pronounce we it. will get started. Luego Donald Trump dice, mucha gente está diciendo, ¿tienen un plan? Por supuesto que tengo un plan, tengo el mejor plan de todos. Hemos ganado, ese es mi plan. Miren el clip, por favor. Well, a lot of people said, well, does he have a plan? Yeah, of course they do. I have the best plan ever. I mean, Iran has been defeated militarily, totally. They have a little left. They probably built up during this period of time. We'll knock that out in about a day. Hablando de grandes reuniones también, nos estamos enterando de que Donald Trump, cuando llegue a China, traerá consigo el tour de la oligarquía. Se espera que Donald Trump lleve a 17 de los principales líderes empresariales de Estados Unidos en este viaje a China. Se espera que asistan Tim Cook, Elon Musk, Larry Fink y otros ejecutivos de Apple, Tesla, SpaceX, Meta, Visa, JP Morgan, Chase, Boeing, ahora Laura Ingraham en el medio del régimen estatal, que se hace llamar Fox, también ha estado publicando que no apoya que Donald Trump haga tratos masivos con China y dijo que esto sería muy, pero muy malo. Pero la oligarquía está ya haciendo viajes. También quiero recordarles lo que ha estado sucediendo en los últimos días. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Archie, acaba de hablar con el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, y hablaron sobre el último proceso diplomático y las amenazas de Donald Trump. Esto ocurre después de que el príncipe saudí, Turki, básicamente una de las personas más importantes, si no es el número 2 de Arabia Saudita, publicara un artículo de opinión diciendo que el plan de esta catastrófica guerra con Irán fue en realidad diseñado por los Estados Unidos e Israel para provocar una guerra total en todos los países del Medio Oriente, todos luchando entre sí y volando las plantas de desalinización de los demás. De modo que Arabia Saudita tomaría represalias después de que Irán fuera tras Arabia Saudita. Y luego los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita irían a la guerra e Israel podría sentarse a observar y básicamente ser el último en pie en Medio Oriente. Turki Al-Faisal dijo, no vamos a caer en esa trampa y ahora vamos a Arabia Saudita teniendo esta llamada con Archie, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Además, Donald Trump sigue diciendo, ¿qué tan estúpidos son? ¿Qué tan estúpidos son los iraníes? Son brutos. Miren el clip, por favor. How stupid? Are they stupid people? They didn't want to believe it. They think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure. But there's no pressure. There's no pressure at all. We're going to have a complete victory. We've already, in theory, had a complete victory from the military. Y Donald Trump dice que cuando tienes estas llamadas imaginarias con Irán y él dice, yo trato con ellos, yo les digo, están locos ustedes, qué gente tan loca. No estás hablando con ellos. Donald, todos sabemos que tú no estás hablando con ellos. Donald Trump simplemente está inventando esto mientras se le ve totalmente desquiciado. Miren, por favor. Of lunatics they're lunatics having a nuclear weapon. I deal with them. I say it to them. I say, you people are crazy. I deal with them. They talk differently. I say, you're crazy. You're crazy people. You're nuts. You're not having a nuclear weapon. They think they can talk me into it, and they don't do very well with it. But they know how I feel. They can't have a nuclear weapon. They would use it within an hour after getting. Y de hecho, Donald Trump, ya saben, estuvo durmiendo durante la mayor parte de esa reunión en la oficina Oval. Y no les miento, todos los partidarios de Donald Trump y los propagandistas por ahí están diciendo que no estaba durmiendo, que estaba parpadeando, que estaba literalmente parpadeando, no dormido. Y miren esto solo para que lo puedan ver por ustedes mismos. During the earliest years of their children's lives. Second, we are cutting unnecessary red tape. Red tape that forced providers to close, limited access to care, and made it harder for working families. Y luego un recordatorio. Irán emitió la siguiente declaración hace unos días después de que Donald Trump dijera que no estaba contento con la respuesta de Irán a su exigencia de rendición. Una fuente informada. Esto fue lo que Irán le dijo a Tajín News. Acabamos de ver la reacción del llamado presidente de los Estados Unidos a la respuesta de Irán. No importa en absoluto, nadie en Irán redacta planes para complacer a Donald Trump. El equipo de negociación solo debe de redactar planes para los derechos de la nación iraní. Y si Donald Trump no está satisfecho con ello, eso es naturalmente mejor. A Trump generalmente no le gusta la realidad. Es por eso que sigue perdiendo ante Irán. Finalmente compartiré con ustedes Dani Sitrotsins, un destacado experto en el Medio Oriente, estuvo con Fareed Zakaria. Él solía estar en Israel, él era la persona a cargo de la inteligencia respecto a Irán en esta región y ha sido muy crítico con el enfoque del régimen de Donald Trump. Aquí está lo que tuvo que decir sobre cómo están las cosas. Miren por favor. Let me ask you, at this point you just heard, I'm sure, that the Iranians have said they have responded to the American proposal.
Do you think that response is going to move this forward? I mean, who's the person really who has to move here, Iran or the United States? Thank you for inviting me. Definitely is the U.S. The ball is in the U.S. court because of the fact there is no much room in the Iranian eyes for compromises. Now they are demanding lifting of the naval blockade. They want to negotiate first and foremost the condition to end the war and only then to negotiate on the nuclear issue. And it goes straight to your column saying that the U.S. administration need to decide whether he wants to topple this regime and then you have to return back to war, a serious war, lengthy war, or you want to compromise with the regime and then he has to show compromises in a way that he has to accept some of the Iranian demands. So I think it's all could turn back to the White House, to the president, and what he will decide eventually will tell us whether we are going to escalation or some sort of a compromise and agreement. Y amigos, seguimos viendo la actividad de transporte aéreo masivo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobre Europa hacia el Medio Oriente. Ustedes pueden ver este despliegue masivo que se está llevando a cabo y sobre si los ataques ocurrirían pronto. Donald Trump está protagonizando una nueva guerra interna dentro de la Casa Blanca después de apartar silenciosamente a Steve Miller, una de las figuras más radicales y polémicas dentro de toda su administración. Pero lo que comenzó a revelarse sobre las peleas internas, inmigración y elecciones está generando muchísima tensión. Steve Miller podría ser la figura más vil de toda la administración de Donald Trump, lo cual ya es mucho decir considerando los enfermos que ocupan la Casa Blanca, pero también es por eso que me entusiasma mucho entrar en esta historia. Es posible que haya notado que Steve Miller ha estado generalmente ausente de la administración de Donald Trump. No está realmente en la Casa Blanca, no lo ves en la oficina oval, ya nunca sale en Fox. Ha pasado literalmente un mes desde que desapareció del aire. Entonces, ¿dónde está Steve Miller? Bueno, este es el informe en el que nos vamos a adentrar. Ha sido expulsado, ha sido congelado, ya no forma parte de las reuniones, ni de las negociaciones, ni de nada que involucre estar en la administración, y es por una razón hilarante que resulta muy triste para su carrera. Quiero profundizar en ello, pero quiero llegar al punto donde empecé a notar lo primero, que fue en la audiencia del Departamento de Seguridad Nacional, o sea el DHS, la confirmación de Markwayne Mullin y la forma en la que intentó separarse y crear cierta distancia entre él y Steve Miller. Fue una especie de presagio de lo que vendría antes de entrar en este artículo sobre cómo Steve Miller y lo que eso significa de ahora en adelante para una administración que está en medio de una guerra civil. About a statement that was made regarding the Preddy killing by Steve Miller in the White House. He said, quote, that Preddy was a domestic terrorist who, quote, tried to assassinate federal law enforcement. Don't you think it was irresponsible and reckless for Stephen Miller to post that claim on X without any evidence, just as you have retracted your statement? Senator, I believe that question is better asked to Stephen Miller, not myself. I can't speak for him. Well, Stephen Miller also said, again on Fox News, quote, under President Trump's leadership, we are looking to set a goal of a minimum of 3,000 arrests for ICE every day. If you're confirmed, are you going to be directing ICE to arrest 3,000 people a day? Sir, once again, can't speak for Senator or for Stephen Miller, but I can say the President has tapped me to be the Secretary of Homeland, and I will lead that department, and I'll lead it. So will you continue that arrest quota of 3,000 people a day? No quota has been set for me, sir. Well, in effect, it's a quota if the White House directs the DHS Secretary The to President of the United 3,000 States sets people a the day. policies, and I'll be working with the President. If you have a question for Stephen Miller, please Well, I ask really him. regret that you are going to stick to those same policies and practices and condone the statements of the White House that are so demeaning to someone who was a victim of lawlessness and recklessness by an ICE officer. Senator, I didn't say that. Well, let me ask you then. No fue muy sutil, ¿verdad? Markwayne Mullin tratando de crear distancia entre él y Steve Miller diciendo, bueno, tendrá que preguntarle a Steve Miller sobre eso. Tal vez lleve esas preguntas a Steve Miller. No, Steve Miller no me da instrucciones. Esa fue la parte más interesante para mí, porque obviamente Mullin se dio cuenta de que sería políticamente tóxico continuar calumniando a Rene Good o a Alex Bray, pero que diga públicamente que no sigue cuotas, que el DHS ya no está tratando de alcanzar. Por cierto, el ICE sigue aterrorizando comunidades. No subestimemos eso en absoluto, pero
no es de la misma manera que vimos anteriormente en esta administración. Quiero hablar más adelante en este video sobre cuál es su nuevo enfoque, pero es obvio que el papel que tenía Steve Miller dirigiendo lo que era la política número 1 de Donald Trump, o sea, las deportaciones masivas por cualquier medio, incluyendo ciudadanos estadounidenses y personas que no habían cometido delitos, ya no es la política oficial, y por eso Steve Miller, especialmente en los últimos 2 meses y especialmente desde lo que sucedió en Minneapolis, ha estado tratando de recuperar el favor de Donald Trump. No ha funcionado. Solo miren esta publicación que explica en parte por qué ya no se le permite hablar ni estar en ningún lado. Steve Miller hizo esta publicación salvaje e hipócrita hace unos días, escribiendo en Twitter: "Sé pro civilización sin disculpas", a lo cual los demócratas respondieron con razón con un par de signos de interrogación y la publicación de Donald Trump del 7 de abril, "Toda una civilización murió esta noche", escribió, "para nunca volver a ser recuperada", hablando sobre Irán y su guerra. Eso solo demuestra lo afectado que está por la demencia, así que sí, Steve Miller, no sé realmente qué tan pro civilización es amenazar con un genocidio de una civilización, pero tal vez deberías de consultar con tu jefe al respecto. Pero esto es básicamente todo lo que hemos visto de parte de Steve Miller últimamente, y también antes de entrar en este informe, puedo comentar lo ridículo que es que estos falsos intelectuales tontos de derecha, que nunca han agarrado un libro en su vida aparentemente y no entienden lo que es Occidente ni los valores occidentales, siempre estén hablando de cómo necesitamos salvar la civilización occidental y que sea, por ejemplo, dando todo nuestro dinero a los multimillonarios y obligando a personas que no pueden permitírselo a tener hijos que el gobierno no les va a ayudar a criar. Como Gavin Newsom, que acaba de avanzar con la entrega de 400 pañales gratis a nuevos padres en California, y lo peor es que la derecha lo está atacando por ello. Estas son las personas que quieren renovar nuestra civilización obligándonos a tener hijos que no podemos costear. Es un comentario aparte, pero sí. Steve Miller es un hipócrita, está escupiendo tonterías y eso se está volviendo en su contra porque Donald Trump ya no lo quiere cerca. La humillación de Steve Miller, revelada tras avergonzar a Donald Trump, varios funcionarios antiguos y actuales han dicho que el presidente está castigando a su principal matón de inmigración, después de que este revelara uno de los errores más flagrantes del segundo mandato del presidente. Según un nuevo informe expositivo, Steve Miller, ostensiblemente el segundo al mando después de la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, ha sido el hombre de confianza de Donald Trump en inmigración durante una década. Durante el primer mandato de Donald Trump, él ideó la idea de separar a los niños migrantes de sus madres en la frontera de los Estados Unidos. Y en este mandato ha presionado fuertemente por los 3.000 arrestos diarios del ICE, además de inflamar una retórica peligrosa contra los manifestantes. Miller llamó a Alex Bray, el hombre de 37 años que perdió la vida por disparos de agentes fronterizos en Minnesota. Esto fue en enero. Él lo llamó un terrorista doméstico, poniendo a Donald Trump en una posición difícil. El hombre de 79 años no adoptó la descripción de Steve Miller sobre el manifestante. El segundo murió en enero, un mes en el que el DHS asumió un enfoque más suave tras el severo rechazo de críticas de ambos lados de la división política. Desde entonces, Donald Trump ha hablado sobre la propensión de Steve Miller a ir a veces demasiado lejos. Según un asesor de la Casa Blanca que habló con The Atlantic, básicamente están tirando a Steve Miller a los leones. Dos funcionarios del DHS que hablaron sobre las recientes negociaciones de financiamiento dijeron que fueron Tom Heumann y Mark Mullin quienes lideraron la carga para asegurar los fondos para el departamento en el Capitolio este año, sin Steve Miller. Miller estuvo involucrado el año pasado, aunque no este año. Otros dos, con conocimiento interno, dijeron que, si bien todavía dirige las sesiones informativas diarias sobre asuntos de inmigración práctica, su tono ha bajado últimamente. Así que Steve Miller está siendo silenciado, no está hablando públicamente, no está involucrado en la administración del día a día y está siendo castigado por Donald Trump. Imagínense ser tan asqueroso, repulsivo y fanático que incluso Donald Trump diga: bueno, francamente, no puedo tenerte cerca de mí. Esto está llegando a ser demasiado. Realmente no me gusta esto. No se ve bien. Y ahí, exactamente ahí, es donde se encuentra Steve Miller. Y saben, Steve Miller es un tipo relativamente joven. Me refiero a la política en general. Y no creo que sea así como quiera terminar su paso por la administración. Tal vez dejando la Casa Blanca para ir a trabajar, no sé, a alguna firma de cabildeo en Washington, D.C. Claramente Steve Miller se ve a sí mismo como una figura fija dentro del Partido Republicano a largo plazo. Creo que sus ambiciones no se detienen en Donald Trump. Él querría estar involucrado en una próxima administración republicana y es por eso que han visto algunos informes interesantes sobre de qué lado se pone, si con un J.D. Vance frente a un Marco Rubio, y cómo todavía intenta jugar sus cartas para ser el hombre que toma decisiones. Simplemente no
puedes esperar que eso siga sucediendo si es una figura tan tóxica incluso dentro de MAGA. Saben, a Steve Miller no se le permitió ir a CNN durante mucho tiempo, según él, principalmente porque se ponía a gritar a los presentadores y últimamente tampoco se lo ha visto mucho tiempo al aire en Fox. Donald Trump realmente no lo ha querido ahí. Donald Trump no ha querido que se pronuncie y lo único que aportas a una administración son enfoques tóxicos, fanáticos e impopulares sobre la política de inmigración. Y Donald Trump, la figura política más dura que hemos visto en la historia reciente de los Estados Unidos o en nuestras vidas respecto a la inmigración, no logras que él te respalde, entonces, ¿cuál es tu futuro en el Partido Republicano? ¿Qué más ofrece Steve Miller además de su fanatismo y su odio? Eso es todo. Eso es lo único que Steve Miller tiene en su arsenal. Es el único palo que tiene para golpear, ¿verdad? Por lo tanto, si Steve Miller está siendo congelado por Donald Trump en asuntos de inmigración, ¿cuál es su futuro en el Partido Republicano o en una próxima administración? Y es por eso que es especialmente importante en este momento prestar atención a qué más está haciendo el DHS, lo cual no creo que tenga mucho que ver con Steve Miller en este punto. Tal vez tenga más que ver con Marwin Mullin, considerando que no quiso responder preguntas sobre esto. Pero lo siguiente es ir a las elecciones. Ese es el objetivo de Donald Trump para lo que es básicamente un ejército permanente, ¿cierto? Quizás la retórica sobre inmigración fue solo una forma de lograr que la peor de las personas se uniera al ICE, se uniera al DHS para formar parte de lo que es esencialmente el ejército personal de Donald Trump. Eso es lo que es, y ahora puede enviarlos a hacer lo que él quiera, y eso es lo que va a hacer. Al menos con las elecciones. Eso es lo que Rachel Maddow informó aquí mismo. Miren, por favor. It was last August when a gunman who was all weirded out about COVID vaccines decided to shoot at the CDC in Atlanta. That gunman killed a police officer, broke 150 windows, and terrified the people who work at the CDC, sprayed glass shards all over CDC offices. Again, that was in August when that happened. Now the Associated Press is out with this headline, quote, 7 months later, the government still hasn't fixed CDC's shot up windows. Yeah, what counts as a sign that a part of the government is being abandoned, if not destroyed, by Donald Trump? Over at the CDC, they're not even replacing the windows there that are full of bullet holes. That seems like a sign. Also, have a look at the Federal Department of Education. The Trump administration can't legally shut it down without Congress allowing it to. But Congress has nevertheless gotten rid of basically half the people who work there and has shut down or farmed out its major programs. Now, Trump is forcing them to give up the building that has been the Department of Education's headquarters for decades. Just walking away from that building. The American public consistently says they do not want Trump to destroy the U.S. Department of Education, but he is destroying it anyway. And now, as of this week, its headquarters will be gone. That said, there's one federal agency that's just getting bigger and bigger under Donald Trump, and that, of course, is the sprawling, scandal-ridden Department of Homeland Security. Here's a heads up about that. There's been quite a bit of attention recently to the fact that the FBI and DOJ have been targeting elections administrators in multiple states, most infamously the FBI raid in Fulton County, Georgia's elections office in January, where they seized hundreds of thousands of ballots from the 2020 election. But here's something to keep an eye on, because we are now also seeing Homeland Security being used to target elections administration. And this is something worth keeping an eye on. A couple weeks after that Fulton County raid, the White House ordered HSI, which is part of the Department of Homeland Security, to start working on elections issues. Then The Atlantic was first to report that HSI was conducting an investigation into the 2020 elections in the state of Arizona. Now, just a few days ago, CBS has reported that Minnesota elections officials have received a grand jury subpoena for Minnesota voter records as part of an investigation being run in part by the Department of Homeland Security. CBS also reports that DOJ is close to finalizing a deal to hand over whatever voter data it manages to get from the states to the Department of Homeland Security. Who knows what they will do with it? But if President Trump is looking for ways to use muscle, to use force, to mess with the November elections, to undermine trust, to scare people away, or worse, then this might be the way he is doing it. It's not just the FBI they are using. It is not just weird Tulsi Gabbard lurking in the wings while the FBI is doing stuff. He is also using the Department of Homeland Security, his scandal-ridden, utterly incompetent,
controversial, fear-inducing, flush with cash Department of Everything and Anything is being applied to the elections too. Esto es aterrador y necesita ser discutido mucho más. Ciertamente en este canal lo vamos a hacer, como lo venimos haciendo desde hace más de un año. Y amigos, sin nada más que decir, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su compañía. Espero de todo corazón que este video les haya gustado, pero más que todo que los haya informado. Si fue así, por favor, háganmelo saber dentro de los comentarios. Recuerden que si les gusta el contenido de política estadounidense, si les gusta saber exactamente qué está pasando en el país, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarlos diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Bienvenidos a todos mi gente hispanohablante. Donald Trump y Pete Hegseth, que es el secretario de Defensa de Estados Unidos, están enfrentando una nueva crisis después de que un tribunal comenzara a inclinarse a favor del senador y héroe de guerra Mark Kelly. Pero lo que comenzó a revelarse sobre censura, agotamiento de municiones y el verdadero estado de la guerra está generando muchísima tensión. Al igual que su jefe, Donald Trump, el secretario del Departamento de Defensa, Pete Hegseth, no puede aceptar como respuesta lo que parece ser una derrota a un tribunal de apelaciones. Igual que su jefe, Donald Trump, el secretario del Departamento de Defensa, Pete Hegseth, no puede aceptar como respuesta lo que parece ser una derrota en un tribunal de apelaciones. En cambio, arremete de nuevo en contra de Mark Kelly, el senador por Arizona, héroe de guerra y comandante del transportador espacial, afirmando ahora que va a iniciar una investigación desde cero, porque cree que Mark Kelly violó su juramento. Otra vez, sí, pero el panel de 3 jueces, al menos 2 de ellos, en un caso presentado por Mark Kelly para defender sus derechos de la primera enmienda, como miembro retirado del ejército, sostiene que él tiene el derecho de mirar a los militares a los ojos y decirles que tienen la obligación, la cual se les enseña en sus academias, y mediante el Código de Justicia Militar, de no obedecer órdenes ilegales. A partir de ese anuncio, junto con otros 5 miembros del Congreso, tenemos una apelación, que parece que Mark Kelly está a punto de ganar. Voy a reproducirles algunos fragmentos de la apelación de los jueces, especialmente de los jueces Pollard y Pan. Les diré por qué creo que esto será una victoria para Mark Kelly e incluso Pete Hegseth lo sabe, porque está iniciando una nueva conmoción sobre traer otra investigación, debido a que Mark Kelly dijo al pueblo estadounidense en los programas de entrevistas del domingo pasado lo que ya sabemos, que hay un agotamiento de la reserva de municiones y armas de los Estados Unidos en la lucha de la guerra en Irán. Es por esa razón que van al Congreso por más dinero, es por algo de conocimiento público, pero Pete Hegseth dijo, oh, debes de haber aprendido eso en una sesión informativa secreta. No, lo aprendió escuchándote a ti, Mark Kelly, un condecorado piloto de combate de la Marina, esposo de Gabby Giffords, quien espero que la gente sepa que probablemente iba a ser senadora, ella misma cuando se postuló para el cargo. Ella recibió un disparo brutal y apenas se recuperó, pero no lo suficiente como para volver a la vida pública. Mark Kelly, también comandante del transportador espacial, piloto de la Marina en la guerra de Irak, también está en el Comité de Servicios Armados del Senado, que ejerce supervisión sobre Pete Hegseth. A menudo se ve a Pete Hegseth luchando en una batalla perdida con el senador y ex capitán Kelly sobre estos temas, pero después, en noviembre, cerca de la fecha de los ataques militares en el Caribe en barcos pesqueros, Mark Kelly y otros 5 miembros del Congreso, incluyendo a la senadora Elissa Slotkin, crearon un anuncio de servicio personal de 90 segundos, un infomercial recordándole a las tropas que no tienen que seguir órdenes ilegales bajo su código y bajo su juramento, que es exactamente lo que se les enseña en las escuelas, por cierto. Pero a Pete Hegseth esto no le gustó, a pesar de que el propio Pete Hegseth, y les mostraré un clip más adelante, hizo una declaración muy similar cuando estaba enseñando en una de estas escuelas de guerra. Pete Hegseth decide que va a amonestar al capitán retirado Kelly, le va a quitar parte de su pensión, lo va a degradar, lo va a censurar, y Mark Kelly corrió a los tribunales y logró que un juez de un tribunal de distrito federal lo detuviera. De ahí la apelación. Ahora, para contextualizar antes de llegar a lo que sucedió en la apelación durante los argumentos orales, aquí está el clip de 90 segundos. No abandonen el barco. Miren, por favor. I'm Senator Elissa Slotkin. Senator Mark Kelly. Representative Chris Deluzio. Congresswoman Maggie Goodlander. Representative Chrissy Houlihan. Congressman Jason Crow. I was a captain in the United States Navy. Former CIA officer. Former Navy. Former paratrooper and Army Ranger. Former intelligence officer. Former Air Force. We want to speak directly to members of the military and the intelligence community who take risks each day to keep Americans safe. We know you are under enormous stress and pressure right now.
Americans trust their military. But that trust is at risk. This administration is pitting our uniformed military And intelligence community professionals. Against American citizens. like us. You all swore an oath. To protect and defend this Constitution, Right now, the threats to our Constitution aren't just coming from abroad, but from right here at home. Our laws are clear. You can refuse illegal orders. You can refuse illegal orders. You must refuse illegal orders. No one has to carry out orders that violate the law or our Constitution. We know this is hard and that it's a difficult time to be a public servant. But whether you're serving in the CIA, The Army, Our Navy, the Air Force, your vigilance is critical. and know that we have your back. Because now, more than ever, The American people need you. We need you to stand up for our laws. our Constitution, and who we are as Americans. Don't give up. don't give up. Don't give up. Don't give up the ship. Ahora bien, eso es exactamente lo que dijo Pete Hegseth en su propia presentación ante una escuela de guerra cuando tenía menos canas. Era solo un analista de Fox o lo que sea que sea. Miren por favor. I do think there have to be consequences for abject war crimes. If you're doing something that is just completely unlawful and ruthless, then there is a consequence for that. That's why the military said it won't follow unlawful orders from their commander-in-chief. There's a standard, there's an ethos, there's a belief that we are above what so many things that our enemies or others. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia si ambos eran militares retirados en ese momento? Y ese fue el núcleo del argumento oral. ¿Qué hacer con los miembros retirados del ejército que también son senadores con su propio privilegio de voz y debate? Su propio privilegio de la primera enmienda, proporcionando supervisión sobre ese ejército. Están atados y amordazados para siempre como si estuvieran en el ejército. Porque miren, todos admitiremos que cuando estás en el ejército bajo la primera enmienda, no vas a poder hablar libremente contra la cadena de mando o socavar la moral o el espíritu de cuerpo. Y si eres un ciudadano común que nunca sirvió en el ejército, no hay límites para tus derechos de la primera enmienda. La pregunta aquí es, si estuviste anteriormente en el ejército, si estás retirado, ¿tienes la capacidad de hablar libremente con los militares de manera consistente con el Código de Justicia Militar? ¿Sí o no? Y ese era el corazón del asunto. Verán. Los abogados del Departamento de Defensa se basaron en el caso Parker versus Levy de 1974, pero eso tenía que ver con un capitán en servicio activo, el capitán Levy, que decía a los soldados afrodescendientes que no debían servir en Vietnam y que debían de desertar. Eso es diferente. Ellos están dentro del ejército rompiendo la cadena de mando. El capitán Kelly, el ex capitán Kelly, es el senador Kelly. Es afuera el senador Kelly. Y ese fue el problema que tuvieron los jueces. Su posición es que estamos en un mundo completamente nuevo. Tenemos que analizar qué sucede cuando un miembro retirado del ejército habla con los militares en servicio activo. Esa conversación, cómo se le aplica la primera enmienda y la ley. Por lo tanto, van a crear jurisprudencia aquí, pero claramente va a ser a favor de Kelly. Cualquiera que haya escuchado el argumento oral en su totalidad, como yo lo hice, o como muchos de ustedes lo han hecho gracias a los videos que yo les he mostrado, tienen que salir con la impresión de que Pam y Pollard van a apoyar a favor de ese panel. Ahora, sobre si Karen Henderson, una designada por George W. Bush, lo hará, no lo sé. Ella está más preocupada por el hecho de que si él puede ser reincorporado al ejército y sometido a un consejo de guerra, ¿por qué no pueden también restringir su discurso bajo la primera enmienda? ¿Por qué no pueden? Y ni siquiera creo que la Corte Suprema vaya a determinar eso. Y para recordar los temas de la primera enmienda y el privilegio de voz y debate, aquí está Mark Kelly confrontando a Pete Hegseth en las últimas semanas durante una audiencia del Comité de Supervisión. Miren por favor. I saw your hearing yesterday. And I'm going to give you one more chance to address a question here. It's my understanding that the definition of no quarter is that legitimate offers of surrender will be refused or that detainees will be executed. Is that your understanding of the definition? The only entity that would kill detainees or target civilians is the Iranians, and they're the ones being crushed. So the Iranian military and their military capabilities. The question is, I disagree completely with your articulation. No, do you understand the definition that I just read you? Because that's the definition from your department's Law of War manual. Is that your understanding? And I'm gonna just get to the point here. We fight to win and we follow the law, Senator. Okay, so your quote was, "We will keep pushing, keep advancing, no quarter, no mercy for our enemies."
And yesterday, you did not clarify whether you stand by this statement. So I'm going to give you another opportunity to clarify if that is what you meant. Do you stand by that statement you made on March 13th? We have untied the hands of our warfighters. We fight to win, and we follow the law. Okay, so you're not clarifying. So you stand by that statement. So you're the Secretary of Defense. The things you say matter. And your response here, right now, makes it clear to the American people exactly why you are not right for this job. It makes it clear to our enemies, Senator. Thank you, Mr. Ese es su trabajo. Mark Kelly estaba tan confiado al salir de la audiencia de hace un par de días como lo estoy yo, que dijo esto al salir de su argumento oral. Miren, por favor. Last year, I said something that the president didn't like. It was pretty simple then, and it still is, that service members need to follow the law. And in response, the president said I should be prosecuted and hanged. Then he tried to throw me in jail. And then Pete Hegseth, the Secretary of Defense, tried to censure me, demote me, and take away my pension. All for something I said that I had the right to say as a senator, as a veteran, but most importantly, as an American. If you say something that the president or this administration does not like, they're going to come after you. The president is trying to silence us. And I can't think of anything that's more un-American. Lo cual ha llevado ahora a Pete Hegseth a intentar ir tras Mark Kelly otra vez, sabiendo que esta es una batalla perdida. Está buscando una nueva pelea, publicó algo como, oh no, estás violando tu juramento otra vez, porque dijiste en televisión en vivo que estamos agotando nuestras municiones. Ahora bien, cualquier idiota, cualquier novato o cualquier aficionado de los medios o del ejército saben que están agotadas las municiones y Mark Kelly solo lo está diciendo en televisión. Miren, por favor. It comes to making America ready to defend our allies and ourselves. Does what you described basically make it impossible for a Democrat like yourself to say no to that request from the White House for $1.5 trillion in defense spending? Well, first of all, let me just back up a second. Things like this, nothing is inevitable. There are always other options. During the Obama administration, the Iran deal, the JCPOA kept the enrichment at a lower level. Donald Trump tore that up. That's the reason we're here. But this also was not inevitable. There were other things that we could do. The $1.5 trillion request from this administration, it's outrageous. When I got to the Senate 5.5 years ago, the defense budget was just over $700 billion. Now they're asking for twice as much money. It's nearly the amount that the rest of the world pays for its defense. So and as I pointed out in that hearing, there's stuff in there like Golden Dome. The physics on that stuff is really, really hard. I'm very confident we're going to spend a lot of money and we're going to get a system that doesn't work. There are other things in there we do not need. I mean, they need to submit a defense budget that makes sense for the moment we're in. Ahora, aquí está Mark Kelly recordándole a Pete Hegseth que él dijo exactamente lo mismo públicamente, lo cual ahora afirma que es una violación de juramento por haber recibido información como senador. Miren el clip, por favor, de Pete Hegseth diciendo exactamente lo mismo sobre reponer suministros. Esa es la pregunta. Miren, por favor. How many years to replenish? That's the question. I think that's exactly the right question, too, Senator, because the time frame we were existing under was unacceptable. Okay, well, and tell what this me- budget does, months and years, fast. Years? I mean, we're building new plants in real time. So that just will to replace what we have 2x, expended, I said months. and then you said years. Both, it depends on the weapon system, but 2 to 3, 4x of what we have today. So Okay. yes, we're dealing with a reality under the previous administration of what they sent to Ukraine and what they allocated Okay, elsewhere. I got it. So And we we're fired rapidly doing it years quickly. worth of munitions. And it is clear that these are being expended to try to achieve some objectives. That was the plan. But, Mr. Secretary, this war is stuck. The Strait of Hormuz is closed. The Iranian regime is in place. The nuclear material still in their hands. Americans are being crushed by higher costs. And it's not clear to them
at all what the goal of this war is. Así que de nuevo, esta es otra página del manual de estrategias de Donald Trump, un manual tedioso, trillado y gastado, del cual todos estamos cansados y fatigados, que consiste en hacer básicamente gaslighting, hacer exactamente lo mismo que hace la otra parte, pero afirmas que ellos están haciendo algo mal, no reconoces lo que tú habías dicho o hecho, y luego intentas usar esto como una cortina de humo para apoderarte del siglo de noticias, porque sabes que vas a obtener un mal resultado en los tribunales. Donald Trump protagonizó un momento muy incómodo dentro de la Casa Blanca después de que la estrella del equipo de Indiana decidiera no asistir al evento oficial. Pero la forma en la que Donald Trump reaccionó ante todos terminó llamando bastante la atención. Donald Trump sabe lo impopular que es y eso lo está volviendo completamente loco, y hay pocos ejemplos mejores de ello que lo que vimos hace unos días en la Casa Blanca, cuando el equipo de fútbol americano, Indiana Hoosiers, fue a ver a Donald Trump, pero notablemente sin su estrella, el quarterback Fernando Mendoza. Donald Trump no pudo evitar hablar de él en un discurso en el que se desmoronó por completo. Donald Trump sabe que es impopular. Donald Trump sabe que la gente lo detesta. Donald Trump sabe que hay cancelaciones masivas de equipos deportivos que no quieren ir a la Casa Blanca o jugadores individuales que lo dejan plantado porque ¿quién quiere ir a pasar el rato con Donald Trump? Un criminal que es el presidente del país. El hombre más impopular de la historia de Estados Unidos. Nadie que tenga cerebro. Por eso, Donald Trump, sintiéndose muy inseguro, dio un discurso increíblemente raro, ansioso, en el que realmente nos mostró a todos lo carcomido por la ansiedad, lo triste e inseguro que está. Quiero mostrar en el momento en el que perdió los papeles por el hecho de que Fernando Mendoza, la estrella del equipo, le cancelara. Pero primero quiero comenzar con Donald Trump tratando de inflarse y hacerse sentir mejor con esta diatriba sin sentido. Miren, por favor. You're amazing. You have made the fans really proud and inspired millions, all of you, the coach and the players, and reminded everyone that with determination and lots of hard work, anything's possible. And I said to the coach, you know, we have a very special area. Well, that's very special. We're building a beautiful ballroom. You can see it's not too small, Coach. We need it. For 150 years, they've wanted a ballroom. We're going to give them the greatest ballroom anywhere in the country. I'm very good at ballrooms. I'm very good at building things, but I said to the coach, it's a special place. Bueno, francamente, soy magnífico en los salones de baile. Soy el mejor en los salones de baile. ¿Qué es eso? ¿Alguien puede explicarme qué significa que Donald Trump sea el mejor en los salones de baile? ¿Ha construido acaso salones de baile antes? No lo creo. No creo que sea particularmente difícil. Él no es arquitecto. La mayoría de edificios que él ha construido han terminado cayendo en quiebra o ha perdido el control de ellos. O también los ha usado para, ya sabes, viviendas con discriminación racial. Y esto no es gracioso, es un hecho. Y Donald Trump en su última adición o representación del salón de baile tiene puertas que no se abren, tiene escaleras que no te llevan a ninguna parte, ventanas que exponen la seguridad. No sé cómo Donald Trump podría considerarse que es bueno con esto de los salones de baile, cuando el suyo pasó de $200 millones a $1.000 millones, que ahora está siendo pagado casi totalmente por contribuyentes, por dinero de contribuyentes, por impuestos. Y las representaciones ni siquiera son reales, así que no puedes explicarme eso, excepto por el hecho de que Donald Trump, de nuevo, solo quiere inflarse porque se sentía un poco inseguro, ya que Fernando Mendoza le canceló. Ya llegaremos a eso, pero Donald Trump continuó desmoronándose antes de que finalmente abriera su corazón y dijera lo triste que estaba. Miren, por favor. I said, how good is he, Coach? He said, he can play. Let me see. He's a good-looking guy. I don't like good-looking people. I don't like good-looking men at all, believe me. But he recorded 2 of... Es un hombre profunda y profundamente inseguro. Eso es lo que es Donald Trump. Bueno, francamente, no me gusta la gente guapa porque me hace sentir tan feo, tan fofo, tan gordo. La gente piensa que llevo un pañal cuando me siento porque tengo este trasero de gordo. Es como si, Donald, sabemos que no eres atractivo. Vemos quién está en tu administración. Todo es cara de Mar-a-Lago, relleno y el trasero feo de J.D. Vance. No creo que haya mucha belleza en la Casa Blanca de Donald Trump, así que creo que es una buena perspectiva de cómo Donald Trump eligió a su vicepresidente, pero no se detuvo ahí. Donald Trump siguió intentando hacerse sentir mejor. Cuánto odia a Joe Biden, y eso fue justo antes de entrar a hablar de Fernando Mendoza y simplemente desmoronarse. Pero tengo algunas ideas. Miren el clip, por favor. Things are happening right now. Our country, you know, a little bit like your team, our country a year and a half ago was laughed at. We were mocked.
And now we're the hottest country anywhere in the world. There's nobody close. We're the greatest military in the world. We're unparalleled, and we're doing a job. We've made America great again, and this team has got a tremendous future. Don't lose the coach. She said, we can't lose the coach. It's a piece of work, right? We're not going to lose him. But I just want to thank everybody. It's a great turnout. It's a great turnout. But, you know, we do this a lot, and there's always spirit for a winning team. We have all the teams come here. But this was one I really look forward to because the story... ¿Podría algún otro presidente decir eso? Es más, ¿podría algún demócrata decir algo así? ¿Podría algún demócrata decir que Estados Unidos era una basura y que Estados Unidos era un desperdicio cuando los demócratas realmente hablan de rectificar los males que Estados Unidos tiene y el racismo sistémico que todavía tiene un impacto enorme, casi incalculable, en las personas de color en todo el país? Cuando decimos que necesitamos rectificar eso, los republicanos dicen, la izquierda te odia, y odian a este país y piensan que es terrible. Es como, no, cuando las personas mueren porque no tienen atención médica o no tienen la atención médica que podrían o deberían de recibir, y los demócratas pelean para que las personas obtengan esta atención médica, los republicanos dicen que los demócratas quieren lo peor para el país. Pero Donald Trump puede decir que hace un año Estados Unidos era una basura. Por cierto, tú eras el presidente hace un año, Donald. Pero nadie más podría decir esto y nadie más podría soltar las diatribas ridículas que hace Donald Trump, como esta sobre Fernando Mendoza. Porque sí, Fernando Mendoza decidió no ir a la Casa Blanca. Miren, por favor. People, this season was also historic because starting quarterback Fernando Mendoza. Now, the reason he's not here, he was so nice he called, because he has actually, JD's a big fan of ours. You wouldn't believe it because he didn't show up. I'm not happy, but that's okay. The reason he didn't, because he's at spring training, right? Correct. And I actually said, you really let him, he's got to win. And I think he's going to win pretty early, Coach, right? You think pretty good? Well, time will tell. He's going to be a good one. Time will tell. A lot of people said they're going to win, but I think he will. No, he's been great. And he's at spring training, like his first day or something. I said, you better go there. But he became Indiana's first. Otherwise, if I didn't do that, I believe me, I wouldn't have even talked about him. I would have not, if he was not here for other reasons, like he didn't like Trump or he didn't want to come, I wouldn't have even mention him. I'd go through the whole, I'd talk about how great, I wouldn't even mention the quarterback's name. But he's a great guy, actually, and he is actually a big fan of what we're doing for our country. But he became Indiana's first ever Heisman Trophy winner, right, Coach? And Fernando completed 226 of 316 passes. That's good. Throwing for 2,980 yards. Let's round it off for 3,000. Okay, I'm going to round that off a little bit, Coach. 3,000 yards and a nation-leading 33 touchdowns. Fernando couldn't be here today because, as I said, he's now a member of the Las Vegas Raiders. And let's see how good a team they have, and I think he's going to do great. He's a winner. Yo creo que es mucho más probable que Fernando Mendoza no sea un gran fan de Donald Trump y simplemente no quiere ir a la Casa Blanca. No lo sé, tal vez sea fan de Donald Trump, tal vez llamó de verdad. Pero dado cuántas veces Donald Trump dice, bueno, Irán ha llamado y nos aman y quieren un trato y nosotros amamos y queremos los tratos, basándome en todas las mentiras que ha dicho Donald Trump sobre personas que lo llaman, dudo bastante cada vez que el presidente dice que la gente se está matando por ponerse el teléfono con él. Pero ¿quién querría hablar con Donald Trump, verdad? ¿Quién en la sociedad actual está haciendo ese cálculo? Y es gracioso porque al principio de este primer mandato de Donald Trump, y en cierto modo predije esta basura, ya saben, generalmente acierto en las cosas, de nuevo. Ahora estoy sonando como Donald Trump, pero creo que generalmente he tenido razón. Creo que tengo, la verdad, un promedio alto en razón. Al predecir lo que va a pasar con la administración de Donald Trump, sé que eso me hace sonar como un loco, pero creo que he tenido bastante acierto en lo que he dicho. Y eso es para decir, lleguemos al punto en el que he dejado de, ya saben, fanfarronear e inflarme tanto. No quiero sonar como el querido líder, pero al principio de la administración existía esta idea de que Donald Trump era cool, era genial, que ser conservador era muy bueno, que había tomado el control de la cultura, que los demócratas estaban acabados, que los hombres jóvenes siempre querrían a Donald Trump. Y claro, hay jóvenes de extrema derecha y creo que estamos empezando a ver eso debido a los algoritmos.
más que cualquier otra cosa a través de los espectros políticos. Me refiero a que, a través de países y de la política y de todo, sí hay jóvenes que se están volviendo cada vez más de la derecha porque están siendo alimentados con propaganda en línea. Ese es ciertamente el caso, pero nunca iba a suceder que, a grandes rasgos, Donald Trump fuera a ser una figura cultural popular de la misma manera que lo es, por ejemplo, Barack Obama. Eso no va a pasar. Barack Obama dejó el cargo de un índice de aprobación más alto que el de Donald Trump, pero más alto que el de la mayoría de los presidentes. Y este, solo ha aumentado, podría ser la persona más popular del país. Además, claro, del Papa y tal vez Bernie Sanders en este momento que está arrasando. Y la idea de que Donald Trump iba a ser una figura igual que Barack Obama es una idea que se escuchó por mucho. Eran simplemente personas tratando de lanzar opiniones provocadoras. Es muy fácil fingir que eres inteligente diciendo algo que no te gusta, ¿verdad? Es muy fácil decir, sabes, simplemente creo que Donald Trump nos tiene ganados. El simple hecho de ser un nihilista y un pesimista no significa que seas inteligente, pero eso es mucho de lo que se ha visto en la era de Trump. Es como, la gente no quiere decir esto, pero vamos a tener que trabajar con ellos. Y es como, no tendrás que hacerlo. Donald Trump siempre va a volver a la media y volverse impopular de nuevo. Por eso, mi consejo para los demócratas fue, no trabajen con este tipo bajo ninguna condición. No voten por la ley Lake and Riley, no confirmen sus nominaciones. El Washington Post hizo todo un artículo basura, en el que analizaba qué nominados de Donald Trump estaban realmente calificados. Decían que Christine Owens cumplía con los requisitos y que probablemente podría dirigir el DHS. Hubo uno en el que prácticamente le dieron su respaldo a Pam Bondi, diciendo que ella tenía experiencia como fiscal general antes. Y sí, Pam Bondi tenía experiencia, no era Pete Hegseth, y de nuevo, se podía debatir si Pete Hegseth es peor que Pam Bondi o viceversa, pero claro, ella ya había hecho el trabajo antes, pero ¿iba alguna vez a ser buena? No, ninguna de estas personas iba a ser buena, y era extravagante pensar eso. Pero volviendo al tema de Mendoza, la derecha no es popular, la derecha no es genial. Hubo un periodo de tiempo en el que ese fue el caso, pero fue un periodo fugaz. Cualquiera que se creyera eso era un prisionero del momento y simplemente no se le debería permitir tomar decisiones sobre política. Y saben, yo vi a muchas personas caer en esto. Como Lisa Slotkin que decía, sabes, simplemente tenemos que inclinarnos hacia la derecha, tenemos que trabajar con otro bando. Apuesto que ella retiraría todos los votos que hizo en la primera parte de la administración, ¿verdad? Muchos de esos demócratas centristas lo harían, aunque a algunos de esos demócratas centristas les gusta trabajar con la derecha, así que no lo sé. Pero esta es la idea de que, bueno, tenemos que intentar trabajar con Dodge porque no podemos ser vistos como pro corrupción o pro desperdicio. Nunca se iba a tratar de eso. Se iba a tratar únicamente de matar de hambre a niños para darle más dinero de impuestos a Elon Musk, ¿verdad? No hubo una eliminación de desperdicios ni un ahorro de dinero para el gobierno. Nos estamos endeudando cada vez más para darle a los multimillonarios enormes recortes de impuestos. ¿De qué están hablando? Así que Donald Trump nunca iba a ser popular. Ciertamente no lo es. Ahora, la cultura se ha vuelto en contra de ellos. Tuvieron ese momento por unos 3 meses y cualquiera que te diga que se acabó, que la derecha es genial y que los demócratas deberían de rendirse, no deberías de escucharlo más, la verdad. Muchas de estas personas son prisioneras del movimiento y no ven la visión a largo plazo. Mucha gente en el espacio del comentario político felizmente los denunciará, pero ese nunca iba a ser el caso. Por lo tanto, no debemos de permitirnos ser presa de lo que está sucediendo en un momento dado y pensar que Donald Trump tiene algún tipo de control que no puede ser derrotado, que es esta figura suprema en la política que simplemente no podemos descifrar. Ese no es el caso. La gente detesta a Donald Trump y si piensas que Donald Trump era popular, lo que te perdiste como comentarista o observador de la política es lo que representaba, ¿verdad? Y la razón por la que la derecha está tan enojada con él es que en su primera posición a la presidencia, él era, y quiero decir, vuelvan, quiero que vean esos clips. Es una locura ver que eran tan antisistema, era tan anti-Washington DC y ahora se ha convertido en Washington DC. La administración de Donald Trump está llena de cabileros o personas que están a punto de irse a ser cabileros, multimillonarios ganando toneladas de dinero con contratos de defensa. Esa es la administración de Donald Trump, pero él se aprovechaba de este deseo de cambio. Así que si quieres ser popular, si quieres estar en la cultura es lo contrario a todo, contrario a cualquier cosa. Piensen en el ascenso y caída de las celebridades, o en lo que es popular o en las tendencias, y qué tan rápido algo se vuelve cringe o incómodo de ver, ¿verdad?
A la gente le encanta algo y quieren construirlo para derribarlo lo más rápido posible. Nuestra capacidad de atención es así de pequeña. Por lo tanto, deberías de ser contracultura. Esa es la cultura y esa es la cultura en la política. Y ese como tal sería mi consejo para los demócratas. Enfrentarse al sistema. Obviamente ahora mismo, pero siempre desafiar el status quo. Eso es lo que Donald Trump dijo que iba a hacer. Obviamente, eso nunca iba a suceder. Pero por eso él no estaba en la cultura. Por eso la gente lo odia. Ese es mi discurso. Donald Trump, la verdad, actuaste como una basura. También lo es J.D. Vance, el vicepresidente, y es feo, y de hecho Donald Trump lo llamó así. Donald Trump está enfrentando una nueva ola de críticas después de una llamada filtrada y una serie de decisiones que incluso figuras de Fox News están empezando a cuestionar públicamente. Pero lo que comenzó a decir sobre China, Venezuela y la economía está generando una gran preocupación. Dos presentadores diferentes de Fox han hecho hace unos días la misma pregunta sobre la idiota política exterior de Donald Trump, y esa pregunta es, ¿estás bien? ¿Eres tonto? ¿Estás fuera de control? ¿Estás perdiendo la cabeza? Y la respuesta es sí, Donald Trump está actuando como un tonto. Es por eso que tenemos una política exterior sin sentido y fuera de control. También mencionaría que es importante tener en cuenta lo aburrido que está Donald Trump con el cargo de presidente, porque su mente es papilla en este momento, pero también lo débil que es como influencia. Eso explica por qué su política está tan terrible, y debido a que es tan terrible, incluso Laura Ingraham está atacando a Donald Trump. Y esto tiene que ver no solo con una decisión que se tomó sobre China, sino con una llamada loca que se filtró hace unos días en Fox, en la que Donald Trump expone cuán roto está su cerebro. Quiero que profundicemos en todo esto y que hablemos un poco de la debilidad de Donald Trump y de cómo su declive cognitivo lo está llevando a estar simplemente aburrido, actuando de forma errática y fuera de control en el cargo, por decirlo menos. Pero de nuevo, todo empieza con esta llamada antes de llegar a Laura Ingraham atacando a Donald Trump. Miren, por favor. Talking to the president this morning, it was just before the Oval Office event. He kind of surprised me a little bit because he said, John, I just want to tell you, I'm very serious about this. So you can talk about this. I'm serious about beginning a process to make Venezuela the 51st state. Now, there's a rich history in this nation of taking territories and absorbing them into the United States. You know, Puerto Rico is one that people talk about. But this would be the first time, to my knowledge, that a sovereign country was ever invited to join the United States of America. How would that work? Estamos regresando a la charla de Estado 51. Esto es lo que estamos haciendo ahora. Y de nuevo, creo que esto es una gran revelación, como lo son todas las distracciones de Donald Trump de lo que realmente está sucediendo en el mundo. Porque Donald Trump habla de que Venezuela sea el estado número 51, lo cual es, primero, una imposibilidad, pero segundo, probablemente molestaría a la base MAGA. ¿No se ha quejado Donald Trump constantemente de la gente que huye de la opresión en Venezuela? ¿Cómo los refugiados venezolanos se vienen a los Estados Unidos? No es un gran punto de fricción para los seguidores de MAGA. Esto, la verdad, no tiene ningún sentido. Pero ¿por qué Donald Trump habla de esto? Porque el estrecho de Hormuz no se va a abrir, ¿verdad? Donald Trump habla de todos los barriles de petróleo que se van a conseguir porque sabe que no puede reabrir el estrecho de Hormuz y sabe que eso va a causar una recesión, sino una depresión global. Y entonces Donald Trump, de nuevo, esto es muy importante, que no está interesado en la resolución práctica de problemas reales, simplemente recurre a alguna solución que no existe ni existirá. Y eso es prácticamente lo que hizo recientemente con China, lo que provocará, como veremos, que Laura Ingraham lo ataque. Donald Trump al borde de un error de proporciones históricas mundiales contra el consejo de sus asesores, siempre buscando hacer un trato llamativo. Donald Trump está considerando seriamente permitir que China realice una inversión masiva en los Estados Unidos en contra del consejo de algunos de sus asesores más cercanos, según claro advirtió un experto hace unos días. En una columna para el New York Times, un economista conservador informó que el presidente puede estar a punto de atar a los Estados Unidos a China de manera irrevocable. Según se informa, el señor Trump y Xi Jinping están considerando un acuerdo para permitir que China invierta $1 billón en los Estados Unidos, principalmente para construir fábricas en suelo estadounidense. Cass describió el escenario como un error forzado, injusto de proporciones históricas mundiales. Las supuestas negociaciones se producen mientras Donald Trump se prepara para un viaje a China y busca cimentar su legado como negociador, incluso si eso socava su agenda comercial que él mismo defendió. Si bien el enfoque de Donald Trump hacia China lo ha puesto frecuentemente en desacuerdo con su propia administración, su disposición a considerar la inversión proviene de un malentendido fundamental de la relación. Donald Trump ve que China simplemente ofrece un maltrato
y cree que el remedio es negociar uno mejor, escribió Kass, y está procediendo a pesar de las preocupaciones de sus asesores en su administración. No culpo a China, dijo Donald Trump a líderes empresariales en Beijing en 2017. Después de todo, ¿quién puede culpar a un país por ser capaz de aprovecharse de otro país para beneficio? Según este economista, esta visión transaccional del mundo tiene en cuenta la realidad estratégica de que la inversión china opera bajo reglas fundamentalmente diferentes a los flujos de capital estadounidenses. Una inversión de $1 billón de capital chino superaría la inversión directa total en los Estados Unidos realizada por otros países desde la declaración de independencia. Escribió además que incluso una fracción de esa cantidad devastaría lo que queda de defensas económicas estadounidenses, debilitando por completo la seguridad nacional y la resiliencia de la cadena de suministros, mientras entrega al Partido Comunista Chino una poderosa herramienta para subvertir a los mercados de Estados Unidos, a diferencia de las empresas estadounidenses que persiguen sus propios objetivos, con la relativamente poca interferencia política. Las empresas chinas operan al antojo del Partido Comunista. Cuando el partido decide dominar una industria, puede ofrecer un apoyo financiero prácticamente ilimitado y acceso a una reserva de mano de obra prácticamente ilimitada también. Dar la bienvenida a ese modelo a nuestras costas sería una catástrofe para los Estados Unidos. Si Donald Trump sigue adelante con el trato, corre el riesgo de convertirse en el presidente que hizo más que nadie para advertir sobre los peligros de la relación con China, solo para incrustar esa relación en Estados Unidos. Por lo tanto, tiene sentido que esto sea una preocupación seria, razón por la cual incluso Laura Ingraham ahora mismo está enojado con Donald Trump. Ingraham, obviamente atacando a Donald Trump, aquí con los signos de exclamación. Laura Ingraham evidentemente estaba atacando a Donald Trump. Compartió este artículo diciendo que Donald Trump está a punto de cometer un error masivo y contra el consejo de sus ayudantes. Así que Laura Ingraham está totalmente en contra de lo que Donald Trump planea y descarga su rabia con esos dos signos de exclamación. Quiero hablar más sobre Laura Ingraham más adelante en este video y por qué no me cae bien, no lo trago. Pero esto vamos a dejarlo para después. Ahora mismo voy a estar de acuerdo con Laura Ingraham y volver a un punto que creo que no cubre lo suficiente y quizás diría que a veces yo mismo no cubro lo suficiente cuando hablamos de por qué Donald Trump toma las decisiones que toma. Donald Trump no es solo un hombre tonto por el hecho de no ser inteligente o no entender la historia o no retener bien los hechos o no tener una visión política del mundo que comprenda algo, ¿verdad? Donald Trump también es una persona poco inteligente porque no puede prestar atención. Siempre ha tenido una capacidad de atención minúscula. No le gusta prestar atención ni persistir en las cosas. Y si no puedes mantenerte en un tema y aprender sobre él y querer investigarlo y crecer y cambiar, no vas a ser inteligente. No vas a tener una educación y Donald Trump es un presidente que no tiene interés en aprender, ¿verdad? Los presidentes han tenido éxito. Las personas que tienen éxito son pensadores. Son pensadores curiosos. Quieren saber más y ser analíticos, y ese no es Donald Trump. Donald Trump siempre busca una solución más fácil. Ahora bien, este también es un gran talento político de Donald Trump porque en Estados Unidos la solución más fácil, llamativa y estúpida es la que la mayoría de la gente piensa que funciona, ¿verdad? Tienes este estribillo al que los conservadores han recurrido mucho recientemente, en el que se autodenominan el partido del sentido común, pero el sentido común no es realmente tan común. Si yo te dijera que voy a poner una pieza de metal de, no sé, 1000 toneladas en medio del océano, tú dirías, oye José, eso se va a hundir, como lo que es una pieza de metal de 1000 libras, 1000 toneladas, perdón. Pero los barcos existen, ¿verdad? Tenemos barcos masivos, que por cierto, no se están moviendo a través del estrecho de Hormuz en este momento. Eso es lo contrario al sentido común. La cosa pesa mucho, así que no flota, pero eso no tiene en cuenta la densidad y sé que es un ejemplo bastante infantil, pero la idea de que el sentido común es la solución correcta no es cierta. Las cosas son complicadas, requieren pensamiento, requieren análisis, requieren fallar para llegar a una solución que sea finalmente correcta. Lo que está en la superficie, no juzgues a un libro por su portada. No suele ser tan verdad, pero estas son soluciones que Donald Trump ofrece, y así que él diga, bueno, China va a hacer una inversión enorme en nuestra economía, eso sería genial. Creo que mucho del alarmismo sobre China, a veces creo que es acertado, pero hasta cierto punto. Pero es muy razonable decir que es masivamente preocupante que China tenga la capacidad de influir en los mercados de Estados Unidos con plantas de fabricación que tal vez no les importaría si se mantienen abiertas o no. De nuevo, esto ya es alarmismo. Pero la idea de que miles de empleos, cientos de miles de empleos podrían cerrarse de la noche a la mañana, si por alguna razón, no sé, China
quiere invadir Taiwán o alguna guerra fría global o cualquier cantidad de cosas, pero este ha sido Donald Trump a lo largo de toda su carrera política. China, 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 China nos está dominando, todo lo que nos tiene que preocupar es China y es mucho de lo que dicen los republicanos. Pero esta idea es, de nuevo, un Donald Trump muy superficial. Así son las propuestas que él hace. El estrecho de Hormuz no está abierto y estamos a punto de entrar en una crisis energética global aún peor. Venezuela será el estado número 51. ¿Qué? Eso no tiene ningún sentido. Bueno, no somos capaces de traer de vuelta la manufactura estadounidense. Los trabajos se están mudando al extranjero. Es más caro ahora fabricar las cosas en los Estados Unidos que en otros países. De acuerdo, los aranceles. Hagámoslo aún más caro. Pero luego olvidas el hecho de que todavía tenemos que importar insumos para otros sectores de la manufactura estadounidense. Así que hemos perdido sus empleos. Donald Trump es una persona, la verdad, muy poco inteligente en este punto. Pero muy bien, esas ideas a menudo atraen a la gente, que es la mayoría de los estadounidenses que no piensan críticamente, y ese ha sido su éxito político, su talento político. Siempre digo que el bloque de votantes más importantes en Estados Unidos es la gente tonta. Y perdón, pero esta es la pura verdad. Es difícil decirlo, pero una gran cantidad, una inmensa cantidad de personas que votan no saben por qué votan, no entienden, son ignorantes en el tema de política. Y yo puedo decir esto claramente porque si no, Donald Trump no estuviera como presidente ahora. Los que votaron por él, perdón que lo diga, pero son tontos. O tontos o racistas. Él juega con ambas cosas, principalmente porque él también es tonto y es racista. Pero sí, esa es una locura, y que Laura Ingraham diga esto no me gusta, mala idea, nada buena, es un disparo de advertencia que indica que Donald Trump sigue perdiendo su posición dentro del Partido Republicano. Realmente no me gusta, no me agrada Laura Ingraham, y la verdad que no es una sorpresa para nadie. Creo que casi nadie le cae bien Laura Ingraham, pero como persona creo que puede tener una visión del mundo un poco más desarrollada que algunos otros presentadores de Fox. Por ejemplo, Jesse Walters es solo una caricatura, ¿verdad? Jesse Walters es una figura mediática reaccionaria. No es una persona que piense críticamente sobre esta es mi visión del mundo y por eso aplicaré las situaciones como tales. Eso no es cierto. Jesse Walters es propaganda estatal. Ingraham también lo es, pero ella ciertamente es más crítica con Donald Trump y lo ha sido con la administración, excepto cuando están haciendo alguna tontería racista. Eso sí le encanta. Por esa razón quería terminar aquí, porque no puedo estar tan de acuerdo con Laura Ingraham sin criticarla también. Cosa que quiero hacer para finalizar este episodio. Miren aquí a Laura Ingraham diciendo sobre este partido. This party, Democrats, they say they care about democracy, right? Institutions matter to them. But the Democrats always show us that they are willing to burn it all down when they don't get their way. So it's fine to disagree strongly with the court's reasoning. I do often. That's one thing, but branding the court illegitimate and warning of a racial apocalypse because of this ruling is more than out of line. It's dangerous. From just the events of this past Saturday, we know the assassination culture on the left is alive and well, and it's not just President Trump in the crosshairs. Justice Kavanaugh's would-be killer showed up at his home. Amy Coney Barrett, she's been relentlessly harassed. This has got to stop. And only the Democrats can put an end to it. So stop lying about the court targeting blacks and minorities. Stop lying about Trump being a Nazi. Just stop. The sad truth is they'd rather continue this dangerous rhetoric than govern in a way that helps people, the people they claim to care. Esta es la mayor sarta de estupideces que le he oído a Laura Ingraham en mucho tiempo. Y Laura Ingraham dice muchas tonterías, la verdad. Muchas tonterías en su programa. Me encanta la idea de que aparentemente solo los demócratas pueden terminar con el problema de la retórica política en este país. Laura Ingraham acaba de decir la verdad. Solo los demócratas pueden terminar con ello, y ¿saben cómo? Deshaciéndose de los republicanos, teniendo el control y el poder absoluto. Laura Ingraham tiene razón en ese sentido, pero no en el que está describiendo. No tiene razón en que los demócratas tengan que detener la retórica. No es la culpa de los demócratas. Pero tiene razón al evaluar que los demócratas son los únicos adultos en la sala y que son actualmente las únicas personas que deberían de gobernar porque los republicanos son incapaces de hacerlo, hablando de lo cual Donald Trump no puede gobernar y la Corte Suprema ha tenido que tumbar múltiples ocasiones lo que él llama la política central de su mandato, los aranceles. Así que sí, Laura Ingraham tiene razón en el hecho de que no, Donald Trump no puede gobernar, los republicanos no pueden gobernar, los demócratas son los únicos adultos en la sala.
Te equivocas en que los demócratas tienen problemas de la retórica. Donald Trump ataca constantemente a la Corte Suprema. Dice que son tontos, que son idiotas, que están socavando el principio fundamental de Estados Unidos al rechazar sus intentos de anular la ciudadanía por derecho de nacimiento, la cual, por cierto, es un principio fundamental no solo estadounidense, sino occidental. Estos conservadores siempre hablan de Occidente, pero este es un principio occidental. ¿Cuántos países en América del Norte o en América del Sur tienen ciudadanía por derecho de nacimiento? Así que no entienden esto y es culpa de Donald Trump. Laura Ingraham, eres un farsante, aunque me parece gracioso que últimamente estés atacando tanto a Donald Trump. Donald Trump protagonizó otro discurso completamente caótico, donde volvió a hablar de elecciones amañadas, insultos a los demócratas y hasta terminó burlándose públicamente del vicepresidente J.D. Vance. Pero la manera con la que empezó a destruir políticamente a su propio vicepresidente está llamando mucho la atención. Donald Trump y yo estamos de acuerdo en una sola cosa, y antes de que cierres el video creo que puedes adivinar qué es. Ambos detestamos a J.D. Vance y jamás, en serio jamás, vamos a querer que él sea el presidente de Estados Unidos. Ya sea por la tarea ridícula e inalcanzable que Donald Trump le asigna a J.D. Vance, como encontrar billones de dólares en corrupción para equilibrar el presupuesto, o simplemente burlándose de él descaradamente todo el tiempo. Donald Trump ha dejado muy claro que no ve a J.D. Vance como su sucesor, y lo dejó más claro aún hace unas noches en un discurso completamente errático, en el que tiró la carrera de J.D. Vance por la borda y se burló de él en un par de veces. Vamos a entrar en detalle, pero quiero empezar con el contexto de lo ridículo que fue este discurso. Se suponía que Donald Trump hablaría ante las fuerzas del orden y, por supuesto, saltó a una diatriba sobre el ICE para empezar. Fue desagradable, ridículo y estúpido, como la mayor parte del discurso. Por supuesto, llegaremos a lo de J.D. Vance, pero quiero empezar aquí, porque marcó el tono de las tonterías que empezó a soltar durante todo el tiempo. Miren, por favor. It's unbelievable. It's unbelievable, but I had nothing to do. I blame Doug. They gave it out. I didn't even give it out. So the other people we have, and we have some of the greatest people on earth here tonight, Homeland Security. The Homeland Security team has been unbelievable, I have to tell you. And I came up with an idea that I thought was brilliant. I think all my ideas are brilliant, actually. But this one I knew I was brilliant. Then I got a call from Tom Homan. He wasn't thrilled. Where's Tom? Is he here? I love Tom Homan. He said, I'm the greatest president in history. I said, Tom, you can't do better than that? Thank you, Tom. So I get a call from Tom Homan. He didn't like it, but everyone else liked it. I wanted to change the name of ICE, which is a tough name, you know, to NICE, so that when the fake news reports, they said it was a nice day with NICE. We spent a beautiful day with NICE. I said, you will screw them up so badly they won't know what to do. Francamente, vamos a llamarlos nice y va a ser tan nice. Y claro, ellos dicen, amamos lo nice. Esto quizás es lo más propio de Donald Trump que he escuchado jamás. Algo que creo haber dicho un par de veces, de hecho, este mes. Porque ha estado dando muchos discursos tontos, pero Donald Trump, en lugar de tal vez no dirigir su agencia a para que sea una agencia y dejar de establecer cuotas de arrestos, en lugar de, ya saben, armar una política de inmigración real, no. Donald Trump dice que en lugar de que el ICE deje de acabar con gente, en lugar de detener eso para elevar su índice de aprobación, ¿qué tal si simplemente le cambiamos el nombre? ¿Ha habido alguna vez algo más estilo Donald Trump que eso? Es como, bueno, necesitamos un ajuste de marca. Esto es algo que escuchas todo el tiempo desde la derecha. También escuchas esto de gente como los israelíes y Benjamin Netanyahu y personas que son, ya sabes, simpatizantes sionistas o alineados con el gobierno israelí. Dicen, Israel realmente tiene un problema de relaciones públicas y es como, no tienes un problema de relaciones públicas, tienes un problema de niños. Eso es lo que tiene el ICE. No es un problema de imagen, es un problema de acabar con la vida de personas, más que todo estadounidenses, ¿verdad? Es un problema de tratar a personas como que no fueran lo que son, seres humanos. Eso es lo que a esta gente no le gusta. Es por eso que Donald Trump, de muchas maneras, va a perder las elecciones de medio término, razón por la cual, con eso en mente, estuvo despotricando sobre elecciones amañadas antes de terminar cualquier posibilidad de que J.D. Vance ganara alguna vez alguna elección presidencial. Miren, por favor. We're grateful also to be joined by the president of the National Fraternal Order of Police, Patrick Hughes. I'll tell you how I know Patrick. I'll tell you know what I'm going to say, Patrick. I got a call early on. I said I'm going to run. I ran the first time I won. I ran the second time. I won by even more. Unfortunately, they rigged the election.
And then I said, because we did so good, I said, well, if I didn't think we did, I wouldn't have run. I ran the third time. I got a call from a guy named Yos. I said, who the hell is that? He's the head of the Fraternal Order of Police. He said, sir, I'd like to endorse you on behalf of the Fraternal Order. I said, how many people are you? Remember, he said, 412,000. I said, I'll accept that. I'll accept. That's pretty good. Thank you very much. Patrick, I don't forget that. I figured, what the hell is this guy? Where is he working? Who is he? I have no idea who he is. He said, 412,000 police. I said, I like you very much. I never forgot the call. Bueno, fue una elección tan amañada y la amañaron tan amañadamente, perdón por el juego de palabras, obviamente es una palabra inventada. Me sorprende que Donald Trump no llegara tanto a este punto, aunque en realidad llegó pero más adelante en ese discurso en el que hablaba de lo inteligente que es y de lo alto que es supuestamente su coeficiente intelectual. De hecho, ahí es donde vamos a terminar con el nuevo nombre que tiene para los demócratas. Así que quédense para esto, pero este es Donald Trump proyectando su miedo e inseguridad sobre el hecho de que incluso con sus nuevas políticas de Jim Crow en el sur, por cierto, la reconstrucción fue un fracaso y creo que deberíamos de aprender una lección de lo que está sucediendo en el sur ahora mismo, que la incapacidad o falta de deseo de castigar plenamente a las personas que atacan nuestra democracia y buscan romper los valores del país termina jodiéndote por décadas o un siglo después. Necesitamos asegurarnos de cumplir plenamente con la rendición de cuentas que debería de recaer sobre todos en la administración de Donald Trump si alguna vez esperamos reconstruir realmente este país, y eso también significará que en el 2028 habrá más rendiciones de cuentas para personas como J.D. Vance y Marco Rubio, y podría venir en forma de una elección por la que Donald Trump no parece muy interesado en este momento. And he's running and he's in second place. So we got a lot of beauties out there, J.D. I envy you and other people. I don't know. Who's it going to be? Is it going to be J.D.? Is it going to be somebody else? I don't know. Does anybody have... Okay, let's go. You ready? Who likes J.D. Vance? Who likes Marco Rubio? All right. Sounds like a good ticket. J.D. That was a perfect ticket. By the way, I do believe that's a dream team, but these are minor details. That does not mean you have my endorsement under any circumstance. But, you know, it's it was a big and then a very nice. I think it sounds like presidential candidate and vice presidential candidate. Ahora, esto me pareció bastante interesante y pensé que fue una especie de ataque a J.D. Vance por el hecho de que dijo que Vance y Rubio es una buena fórmula. No especificó quién está en la cabeza de esta fórmula, también dijo después que no daría su respaldo. Pero lo que Donald Trump está haciendo, incluso si dice que le gustan J.D. Vance y Rubio, es meter a Rubio en la conversación. Y esto es algo que hemos visto más y más todos los días. Por supuesto, informamos en este canal, y si no han visto esta noticia, quiero darles un poco de contexto, que cuando Donald Trump estuvo en Doral en una conferencia republicana con muchos donantes, asesores y consultores del partido, literalmente preguntó: que levanten la mano, déjenme oír sus aplausos, Marco Rubio o J.D. Vance. Y el reporte fue que, dentro del partido, a la gente le gusta más Marco Rubio. Así que el hecho de que Donald Trump siquiera saque a la colación esta conversación es un golpe para J.D. Vance, ¿verdad? Y el hecho de que diga, bueno, no voy a dar mi respaldo, francamente no voy a respaldar a nadie. ¿Por qué? Él podría respaldar a J.D. Vance. No va a cambiar nada sobre J.D. Vance. No se volverá más o menos popular. En realidad podría volverse incluso menos popular. Pero según Republicano, se volverá más popular. ¿Por qué Donald Trump no apoyaría a su propio hombre? Porque quiere tenerlo bajo su control y también porque no le agrada a J.D. Vance. Y además por el hecho de que Donald Trump detesta la idea de pensar que su tiempo como presidente se está acabando. Creo sinceramente en lo más profundo de mi ser que Donald Trump quiere ser el último presidente republicano. ¿Y no sería esto fantástico? Creo que él, como todos los megalómanos, locos, narcisistas y fascistas de la historia, quieren hundirse y que todo termine con él. Donald Trump quiere decir, muy bien, ya fue suficiente del Partido Republicano. Francamente estaba roto antes de mí y me voy. Y ahora sin mí no tienen nada. Eso es lo que Donald Trump quiere, y este pequeño dardo a J.D. Vance, que de hecho continuó hasta burlarse de él, debería creo de hacernos sentir bien. Sé que fue ligero, pero tenemos que leer entre líneas la idiotez de Donald Trump, especialmente cuando dice algo como esto. Miren por favor. I will be the one to find fault if I think there was fault. They had great professional people, and they came out, and within seconds, I saw them take J.D. by the shoulders and lift him up like he was a little boy. I said, how come they didn't lift me up so fast? They lifted J.D., got ripped out of the chair.
That was a view of the week. But they did the job, JD, right? I think so. JD Vance parecía un niño pequeño, lo cual no sé si significa que Donald Trump le agrada más considerando lo que hemos leído en algunos archivos de Jeffrey Epstein. Sé que es un chiste pesado, pero es un chiste basado en la realidad, perdón. Pero bueno, ¿por qué sacaron a JD Vance primero? ¿Y siente Donald Trump resentimiento de eso? Es decir, sería muy propio de Donald Trump ver a JD Vance escapar primero del supuesto presunto asesino. Es decir, ¿por qué lo sacaron a él primero? Ahora te odio, JD Vance. Y por supuesto, Donald Trump reconoce que JD Vance le está lanzando dardos en los medios por su guerra en contra de Irán, que JD Vance quiere distanciarse de él, así que podría estar pensando, JD Vance no es realmente un jugador de equipo. Ya saben, JD Vance está saliendo corriendo de la habitación antes que yo. Tal vez JD Vance está tratando de salvarse a sí mismo. No es una analogía perfecta. JD Vance saliendo de la supuesta presunta línea de fuego antes que Donald Trump. Eso es lo que está intentando hacer con Irán ahora, ¿verdad? Eso es lo que ha estado intentando hacer con lo de Jeffrey Epstein. Eso es lo que ha tratado de hacer con la terrible economía de Donald Trump, ¿verdad? Eso es lo que ha tratado de hacer con los aranceles hasta ahora. JD Vance quiere salir de la línea de fuego y Donald Trump claramente lo nota y piensa que Marco Rubio lo apoya más. Así que volviendo a lo de Marco Rubio, ciertamente hay una dinámica allí que Donald Trump percibe y de la cual no es el mayor fan, pero parece bastante interesante que esto sea algo en lo que Donald Trump está pensando. Especialmente, de nuevo, mientras mira hacia el futuro. Reflexionó sobre ese futuro hablando también del pasado y de lo que dijo justo aquí sobre Todd Blanche. Ese es de nuevo otro ejemplo de una confesión del hecho de muerte por parte de Donald Trump. Echen un vistazo, por favor. Mark Wayne, you love standing up. We have a man who's doing a great job, I'll tell you. I knew it. Because he kept me out of jail for years. Acting Attorney General, Todd Blanche. He kept me out of jail. They would indict me left and right. The crooked Democrats. You know, it's amazing. They impeach me, they indict me, and then when I get in office, if I say something like, well, maybe that should be looked into. Weaponization. I go through court cases. I win them, but because they were fake indictments. But when I even mention, like I said the other day, that some of that stuff should be looked into, they said, weaponization. He's a terrible human being. Weaponization, right, Cash? They blame me for weaponization. They are a crooked bunch, and we want to keep it the way it is. What we have now, we have great law enforcement now. We have law enforcement that loves our country, not law enforcement that's sick and dangerous. Te mantuvo fuera de la cárcel. Todd Blanche no te mantuvo fuera de la cárcel. Fue Merrick Garland no haciendo bien su trabajo lo que te mantuvo fuera de la cárcel, o nuestro sistema de justicia roto, o ganar la presidencia por alguna razón olvidada de la mano de Dios. Pero la forma en la que Todd Blanche podría estar manteniendo a Donald Trump fuera de la cárcel en este momento podría tener menos que ver con sus crímenes pasados y tal vez más con asuntos de Ghislaine Maxwell. Quizás eso es lo que Donald Trump quiere decir cuando dice Todd Blanche me mantuvo fuera de la cárcel. Que eso es lo que está haciendo ahora mismo con Ghislaine Maxwell. No lo sé, es algo para meditar, la verdad. Algo en lo que tenemos que pensar muy bien. Y hablando de pensar, Donald Trump no ha estado pensando mucho en nuestra economía, ni en nuestra guerra, ni en los aranceles, ni en la inmigración, sino en nuevos apodos para los demócratas. El último, el más estúpido hasta ahora, como dije aquí donde quiero cerrar. Miren, por favor. You know, the people that make those charts are inclined toward being a Democrat. Or a new name I came up with yesterday was a Democrat, because I was talking about this guy. I think that could be a good one. You know, I've come up with some extraordinary names, but I was talking about Hakeem Jeffries. He's a low IQ person, and he was talking about all these things. He was saying things that were so stupid, so basic and so stupid. He called our Supreme Court illegitimate. I don't agree with our Supreme Court all the time, I can tell you that. But you can't call it illegitimate. If I ever said that, you can imagine what would have happened. But there wasn't a big stir. But he was talking, and I said, yeah, he's a dumb guy. And then I said, he's a Democrat. And I don't know if people are going to like that term or not. It maybe catches on, and maybe it doesn't, but it's true. Their policies are insane, and they would drive our country into ruin. And we've got to do great in the midterms. And if we don't, they will do everything they can to destroy our country. There's something wrong with them. The flow of... Así es. Los Dumbocrats.
Gran pensamiento de Donald Trump. Realmente venciste a los liberales ahí. Imaginen si esto fuera cualquier otra persona. Odio que digan, imaginen si lo hubiera dicho Joe Biden o Barack Obama, pero háganlo. Imaginen si hubieran sido ellos. Imaginen si fuera cualquier otro demócrata. ¿Por qué aguantamos esto? ¿Por qué Donald Trump puede llamar a los Estados Unidos un agujero y a un partido político le puede decir perros? Como si todos fuéramos estúpidos y Estados Unidos fuera estúpido y todo excepto él fuera terrible. Nadie más aceptaría eso. Además, está perdiendo la cabeza y está fuera de control. Sé que Donald Trump siempre ha puesto apodos. Donald Trump protagonizó uno de los momentos más extraños y caóticos de toda su presidencia, después de comenzar a desvariar públicamente frente a la Casa Blanca sobre el mar, piscinas, apodos ridículos y hasta terminar humillando a J.D. Vance. Pero lo que ocurrió durante ese discurso está dejando a muchísima gente completamente alarmada. Estas son fotos reales de Donald Trump de hace unos días. Fuera de la Casa Blanca acaba de tener un colapso psicótico. No estoy utilizando este término de forma exagerada ni hiperbólica. Literalmente tuvo un colapso psicótico. Esto pasó en el área que ahora se refieren a ella como el Club Rose Garden, o sea, el Club del Jardín de Rosas. Es donde solía estar el antiguo Jardín de Rosas que él y Melania destrozaron y convirtieron en un club. Aparentemente estaba organizando algún evento para las fuerzas del orden, pero comenzó a despotricar y desvariar como un lunático. Llamó a la Casa Blanca un edificio. Antes de mudarse dijo, era un edificio antes de que yo me mudara. Siguió diciendo que mucha gente se confunde entre el tipo de agua que se refiere como mar, o sea, el sea, y cuando miras, que también en inglés se dice sea. Y no estaba intentando ser gracioso, lo decía en serio. Hablaba de cómo le gusta llamar a los demócratas dumbocrats o demócratas estúpidos, como sería en español. Hizo que la gente aplaudiera para ver quién recibía más aplausos, si Marco Rubio o J.D. Vance. Esto, para mis hermanos latinoamericanos, tienen que saberlo. Me recuerda como cuando estabas en una fiesta de niños y el payaso decía, ¿quién ganó? ¿El de la izquierda o la derecha? Aplaudan, aplaudan. Solo que esta vez está diciendo quién quieren que sea el presidente de Estados Unidos. Empezó a decir que el gobernador de California, Gavin Newsom, a quien llama Newscum, no puede leer un discurso. Luego dijo que observó cómo el servicio secreto levantó a J.D. Vance como un pequeño niño. Dijo, lo levantaron como un pequeño niño. Lo levantaron antes que levantarme a mí, refiriéndose a él independientemente en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Luego empezó a hablar y dice, no es un trabajo de pintura lo que estoy haciendo en el estanque reflectante. Estoy poniendo un revestimiento a la piscina. Lo estoy convirtiendo en una piscina. Permítame sacar las pruebas y mostrarles lo que acaba de suceder. De nuevo, aquí están las fotos de cómo luce realmente. No están manipuladas. Así es como se ve aquí. Habla de drogas que llegan por el mar y dice, como el agua, no como lo que ves con tus ojos. Miren el clip, por favor. That right, Paul, with respect to drugs coming in by sea, meaning drugs coming in by water, by the ocean, by the sea. A lot of people don't know what I mean by sea. They think I'm talking about vision. I'm not. I'm talking about sea, like the sea. These gains have been the result. Luego se refiere a la Casa Blanca como una casa. Solo piensen en lo que está diciendo. Dijo, antes de mudarme era una casa. Miren, por favor. This place was not properly taken care of. I was told by my wife, you have to act presidential, so don't use foul language. I won't. Therefore, normally I would have said it was a shit house, but I don't want to say that. The columns were falling down. The plaster was falling off. You made a speech, and I was saying, couldn't you fix up the paint job up there? You know, it looked a... And this place is tippy-top now. De nuevo, sé que probablemente las noticias corporativas no hablarán absolutamente nada sobre esto. Simplemente fingirán que es un comportamiento normal. No hay nada de normal en esto. Y luego dice, y se me ocurrió de nuevo un nombre para los demócratas. Los voy a llamar Dumbocrats. Esto la verdad es ofensivo y es muy extraño. Miren, por favor. Inclined toward being a Democrat, or a new name I came up with yesterday was a Democrat, because I was talking about this guy. I think that could be a good one. You know, I've come up with some extraordinary names, but I was talking about Hakeem Jeffries. He's a low IQ person, and he was talking about all these things. He was saying things that were so stupid, so basic and so stupid. He called our Supreme Court illegitimate. I don't agree with our Supreme Court all the time, I can tell you that. But you can't call it illegitimate. If I ever said that, you can imagine what would have happened. But there wasn't a big stir. But he was talking, and I said, yeah, he's a dumb guy. And then I said, he's a Democrat. And I don't know if people are going to like that term or not. It maybe catches on and maybe it doesn't, but it's true. Their policies are insane and they would drive our country into ruin. Luego hace una encuesta entre la multitud y pregunta,
¿Quién les gusta más? ¿JD Vance o Marco Rubio? Aplaudan si le gusta JD y aplaudan si le gusta Marco Rubio. Esto parece un payaso preguntando quién ganó el premio. Miren por favor. So we got a lot of beauties out there, JD. I envy you and other people. I don't know. Who's it going to be? Is it going to be JD? Is it going to be somebody else? I don't know. Does anybody have? Okay, let's go. You ready? Who likes JD Vance? Who likes Marco Rubio? All right. Sounds like a good ticket. JD and that was a perfect ticket. Luego habla sobre el Jardín de Rosas y se refiere a él diciendo, esto solía ser césped. Dice, quiero darles la bienvenida al Jardín de Rosas. Esto solía ser césped. Mi esposa me criticó un poco, me dijo, querido, ¿qué hiciste con mi césped? ¿Qué hiciste con mi césped? Melania, no es tu césped, es el césped del pueblo porque la Casa Blanca es del pueblo. Estas personas son gente verdaderamente enferma. Miren, por favor. But I want to welcome you to the Rose Garden. You know, this is a whole new thing. This used to be grass. And took a little heat from my wife. She said, darling, what did you do with my grass? I said, people got tired of standing in mud. You know, the White House, you don't realize this, it's built on a wetland. So when it didn't have to rain. The grass was always soaking wet. If you had a news conference, the reporters who were back there, I think, the reporters, they walk out with their shoes. The female reporters in particular, they weren't thrilled. But I said, we're going to get a gorgeous stone, which we did. And we're going to put this up here. I don't know if you got to see. It's just completed with the granite, the black granite. Y habla de Gavin Newsom. Les quiero mostrar lo que dice. Miren el clip, por favor. President of, how about Gavin Newsom, though? He went out and he said he's a stupid person. He got bad test marks. He got bad this. He got bad that. He can't read a speech. In other words, well, I'm not reading too much of a speech either. But said he can't read a speech. He's not a smart person. He said, I'm dumb just like all the people in this room. And now he was accused of being a racist. I mean, that was the stupidest. This guy, what he said is so bad. It was the worst interview I've ever seen by a professional politician. Y aquí es donde habla de que el servicio secreto fue hacia JD Vance antes que hacia él, en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el Hilton de Washington, D.C. Y dice, levantaron a JD Vance como un niño pequeño. Miren, por favor. No matter how well you do, they're going to find fault, but I will be the one to find fault if I think there was fault. They had great professional people, and they came out, and within seconds, I saw them take JD by the shoulders and lift him up like he was a little boy. I said, how come they didn't lift me up so fast? They lifted JD, got ripped out of the chair. That was a view of the week. But they did the job, JD, right? I think so. Luego habla de cómo quiere convertir el estanque reflectante en una piscina con un revestimiento de piscina pesado. Vaya, dicen el fracasado New York Times, dicen que lo estoy pintando de azul. No lo estoy pintando, lo estoy convirtiendo en una piscina. ¿Por qué estás convirtiendo el estanque reflectante en una piscina real? La verdad, ¿qué demonios está pasando? Miren, por favor. So we put this magnificent coating. It's almost complete. Not a paint job. New York Times, fake New York Times. I call it the failing New York Times. They're losing subscribers. They're losing subscribers so badly, they don't know what the hell to do. But they said, we did a paint job. We didn't do a paint job. The place would leak, and we're going to have it totally sealed. It's basically, if you think of a swimming pool, a heavy swimming pool coating, and the pool person said, sir, we're going industrial. What is industrial? It's a heavy duty. It can handle anything. And it's going to be beautiful, beautiful color. I picked American flag. See the blue? I picked American flag. It was called American Flag Blue. I couldn't make up my mind. I had a hard time. Después hubo más de Donald Trump desvariando y gritando como un loco frente a la Casa Blanca. Lo digo en serio, necesita una camisa de fuerza. Miren, por favor. The other people we have, and we have some of the greatest people on earth here tonight, Homeland Security. The Homeland Security team has been unbelievable, I have to tell you. And I came up with an idea that I thought was brilliant. I think all my ideas are brilliant, actually. But this one, I knew I was brilliant. Then I got a call from Tom Homan. He wasn't thrilled. Where's Tom? Is he here? I love Tom Homan. Said, I'm the greatest president in history. I said, Tom, you can't do better than that? Thank you, Tom. So I get a call from Tom Homan. He didn't like it, but everyone else liked it. I wanted to change the name of ICE, which is a tough name, you know.
to nice, so that when the fake news reports, they said it was a nice day with nice. We spent a beautiful day with nice. I said, you will screw them up so badly they won't know what to do. But they said the people that worked there didn't like the name as much. Luego dice que Kash Patel necesita recibir más publicidad. Creo que lo dice con sarcasmo. Miren, por favor. FBI Director Kash Patel, does he get enough publicity? If you could get a little more publicity, it would be very... Después dice que su fiscal general en funciones, Todd Blanche, obtuvo el puesto porque ayudó a Donald Trump a evitar entrar a la cárcel. Dice, este tipo me ayudó a salir de la cárcel durante años. Sí, porque Donald Trump es un delincuente convicto. Donald Trump es un criminal, es un depredador, en el sentido de lo que fue hallado responsable civilmente por agresión. El hecho de que las fuerzas del orden estén allí para aplaudirlo y normalizando esto te dice todo lo que necesitas saber sobre la corrupción que hay allá adentro. Si están aplaudiendo, esto no es ley y orden, esto es un comportamiento demente y ustedes están siendo cómplices de un delincuente por estar allí. Qué vergüenza, honestamente, vergüenza. Eso debería darles vergüenza. Esto no es lo que deberían de ser las fuerzas del orden. Las fuerzas del orden deberían de ser, ya saben, el apoyo a la ley. Bueno, a la ley y al orden. Permíteme ser muy claro. Yo estoy con las verdaderas fuerzas del orden. Esto que está aquí no lo es y la verdad no sé qué demonio sea esto. Pero esto no debería de normalizarse. Miren el clip, por favor. We have a man who's doing a great job, I'll tell you. I knew it. Because he kept me out of jail for years. Acting Attorney General Todd Blanche, he kept me out of jail. They would indict me left and right. Luego se dirige a las supuestas fuerzas del orden que están allí. Voy a acompañarlos a cenar. Voy a dejar a un lado a los iraníes y voy a acompañarlos a cenar. Es estupendo saberlo. Vas a dejar de lado a los iraníes mientras nos estamos quedando sin petróleo en este país. Mientras los estadounidenses no pueden pagar nada en este momento. Mientras la gente está sufriendo y mientras sigue siendo torturada psicológicamente, ¿verdad? ¡Qué bien! Vas a dejar a los iraníes de lado un ratito para hablar de cómo la Casa Blanca era antes de que llegaras a la Casa Blanca. Miren, por favor. And they said, oh, it's the police we're honoring. Oh, I'll have dinner. So I'm going to join you for dinner. Is that okay? I'll set aside the Iranians for an evening. I'll put the Iranians aside and we're going to have a little dinner. Y solo para que vean, cuando termina el discurso, aplauden en este evento. Quiero decir, es un aplauso muy débil, pero ¿qué es eso? ¿A qué le están aplaudiendo, en serio? ¿Por qué están normalizando algo como esto? Esto debería de ser noticia de primera plana. Todo el mundo debería de estar indignado. Esto es algo enfermizo. Esto es algo que necesita la enmienda 25. Esto es descalificante en todos los aspectos. Y no será cubierto realmente en ningún lugar. Y eso la verdad me molesta. Miren el clip, por favor. Thank you very much for being here. Thank you. Y antes de ese evento habló con el equipo de fútbol americano de Indiana, que ganó el campeonato nacional y no se dio cuenta de que Curt Cignetti, el entrenador del equipo, estaba parado justo a su lado. No sabía quién era él. Primero, probablemente lo sepas si sabes algo de fútbol americano universitario, pero segundo, tal vez quieres investigar un poquito para saber quién está a tu lado. Probablemente el tipo que más querías conocer es el tipo que tenías parado a tu lado. Y aquí está la cosa sobre Curt Cignetti también. Este tipo era como un disciplinario, ¿verdad? Ya saben, este tipo, te cayera bien o te cayera mal, era arrogante y hablaba de poner su equipo en forma y de disciplinarlos como militares. Y luego se comporta así, para estar junto a Donald Trump y dejar que Donald Trump lo use como un payaso. Para mí, echó todo su trabajo a perder. Cuando eres usado como un accesorio por un psicópata criminal de guerra y demente, literalmente trastornado, ahora eres cómplice. Cero respeto, la verdad. Porque sí, él se quedó ahí parado como un personaje más. Tú como un objeto que Donald Trump pudo utilizar como a él le plazca. Para mí, yo considero que este hombre, por más que haya sido muy bueno en lo que hace, es un perdedor. Y yo les aseguro que la historia no lo va a juzgar con amabilidad a este hombre. Miren, por favor. Think of this, the press conference in 2023, shortly after joining Indiana. Who's Curt? Curt Cignetti. Where is Curt Cignetti? Right here. Huh? Oh. Come here. Come here. Curt Cignetti has turned out to be, I think he's the coach of the last decade. Y luego empieza a decir que los jugadores de fútbol americano detrás de él son guapos y que se siente atraído por ellos. Miren, por favor. He's a good-looking guy. I don't like good-looking people. I don't like good-looking men at all, believe me. Y luego, por supuesto, desvaría y grita sobre el salón de baile frente a estos jugadores de fútbol. Miren, por favor. You're amazing. You have made the fans really proud and inspired millions
all of you, the coach and the players, and reminded everyone that with determination and lots of hard work, anything's possible. And I said to the coach, you know, we have a very special area. Well, that's very special. We're building a beautiful ballroom. You can see it's not too small, Coach. We need it. For 150 years, they've wanted a ballroom. We're going to give them the greatest ballroom anywhere in the country. I'm very good at ballrooms. I'm very good at building things. But I said to the coach, it's a special place. Y luego, más temprano, simplemente se quedó dormido durante varios minutos. Simplemente durmió durante una conferencia de prensa en la oficina oval. Se suponía que era sobre salud materna, pero pasaron todo el tiempo hablando de esperma y con Robert F. Kennedy Jr. hablando de esperma. Y luego Donald Trump comenzó con sus desvaríos dementes y cuando otras personas hablaron, Donald Trump simplemente se quedó dormido. Aquí está él quedándose dormido. Miren, por favor. Pharmaceutical cost. So Trump RX has brought a lot of the prices of medications down. For me personally, Gonal F has been one of the main medicines that people use. Y ahí lo tienen, amigos. Esto es lo que está pasando en Estados Unidos. Estas son las últimas noticias del país. Espero de todo corazón que les haya gustado el contenido. Espero que se hayan informado, que hayan entendido esto. Si fue así, por favor pónganlo en los comentarios. Me encantaría saber qué piensan al respecto. Y si les gustó, no olviden dejar su like. Sin nada más que decir, recuerden que subimos videos todos los días. Mi nombre es José Alvarado y espero que este video les haya encantado. Nos vemos en el siguiente. Adiós.